muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, donde quiera que te encuentres. Nosotros somos Bernardo y Bianca. y el día de hoy estamos en un lugar de La Mancha nuevamente y nos acompaña un invitado vitamina de lujo. ¿Novia? Claro que sí, permítanme presentarlos. Él es Carlos Santos, es un artista autodidacta nacido en la Ciudad de México, pero con presencia internacional. Sus obras han cruzado fronteras, desde Japón, Italia, Chicago, Lisboa. Lleva una exploración visual profunda sobre la entidad del cuerpo y lo invisible. Lo van a ver en su obra que tenemos en la parte de atrás. Él está itinerante entre Ciudad de México y Tulum, lo cual es un puente entre dos mundos, lo tangible, lo emocional, lo político, lo íntimo. Hoy vamos a conocer al hombre detrás de las piezas y al alma que las alimenta. ¿Qué tal? No, pues muchas gracias. Carlos, Bienvenido. Gracias por la invitación. Ok, estamos aquí en el lugar de La Mancha, donde él tiene esta obra preciosa, que es Bordados que unen. Y creo que empezando en esta parte nos vas a poder platicar de la esencia de esta obra y sobre todo cómo está conectada a la esencia y a tu sensibilidad como artista. Exacto. Sí, muchas gracias por la invitación y por la entrevista. Sí, específicamente mi trabajo es una exploración del cuerpo, del contexto, y de cómo de alguna manera vamos uniendo, ¿no? Me interesó siempre de alguna manera la integración de mi familia en los procesos. Ok. Creo que un poco de la herencia, empezar a buscar qué hay de lo que me hace a mí, mi identidad. Entonces, vengo de una madre guatemalteca y un padre veracruzano, Ok. y de alguna manera siempre estuvo como esta parte creativa en mi casa por parte de mi mamá, ¿no? De que cosía, bordaba, Café. hacía peluche, café, sí, todo esto, ¿no? Ajá. Las empanadas, cosas que eran muy típicas de sus regiones. Cuando comencé a ir a los talleres de artes visuales en la Academia de San Carlos, siempre tuve como esta idea de empezar a explorar, nos decían los maestros, pues exploren de alguna manera su contexto, su familia, Sus raíces. sus raíces, Claro. su herencia. Y ahí puede que haya algo que no necesitan buscar afuera. Entonces, decidí que mi segunda exposición individual sería una colaboración donde yo invitaría a algún familiar a Ok. que hiciéramos una exposición, ¿no? Como Ujú. rompiendo un poco esta idea de quién hizo la obra, ¿no? Tú o alguien más, ¿no? Sino invité a mi mamá y decidimos que haríamos una exposición bordada, ¿no? Le encantaba el cuerpo, a mí también, así que tomamos algunos libros de anatomía, Ujú. empezamos a descubrir juntos qué había dentro, los órganos, los Ok. tendones, Ujú. sí, entonces comenzamos los dos a trabajar, ella me empezó a enseñar a bordar, Ah, exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Tu mamá bordaba ya? mi mamá bordaba, Ok, sí. ok. De hecho, mi primer taller que tomé cuando yo era niño fue un taller de macramé. Me llevó a clases de Ok. macramé desde 10 años. Entonces siempre como esta parte del tejer, de Ujú. construir, Manualidad, ¿no? estaba ahí. Ujú. Ujú. Entonces ya lo tomé ya formalmente y dije, bueno, ¿por qué no hacemos una exposición juntos? Del crear, les vamos a estar pasando imágenes, si tienen la oportunidad de estar en Ciudad de México y pueden venir a ver la exposición, pero van a ver en las imágenes qué belleza de trabajo y justamente en esta parte de la anatomía, porque nuestro cuerpo es arte, nuestros órganos están tejidos con una perfección que qué bello, o sea, imagínense nada más esta explosión, ¿no? De el arte de nuestros órganos, cómo han sido tejidos por la naturaleza y el que tú tengas la posibilidad de ahora de tejer con tu mamá. Las conexiones, ¿no? Que existen, o sea, como emociones El de telar. conexiones Claro. en cada... Está increíble. Platícanos de lo que fue este proceso de hacerlo con tu mamá. Pues al principio mm, decidimos que el color, ¿no? Por ejemplo, las venas son rojas y azules, como lo veíamos en los libros de anatomía, pero comenzaron a cambiar porque empieza uno a picarse, empieza uno a poner sangre cuando te picas. Entonces hay Claro. cosas que empiezan también a acumularse como huellas que Sí. empiezan a tener. Entonces, de alguna manera empezamos a trabajar, dibujé todas las piezas
y ella me decía, mira, vamos a hacer este me gusta, pero hazlo así, con estas venitas así, ok, empezamos a dibujar Ujú, y ella me empezaba a ayudar a bordar y sobre todo ella lo hacía al principio, ¿no? ujú. Ya después hicimos una exposición individual que nos fue bastante bien y eso nos permitió pues exponer en otros lugares, en otros países. Detonó. Ujú. Detonó, la verdad, algo muy bueno, pero al mismo tiempo comenzó un proceso que no quise que se acabara. O sea, dije, bueno, ahora que estoy con mi madre, las pláticas que me contaba, su infancia, o cosas que yo ignoraba de mi infancia, o Ujú. traumas que estás trabajando ahí, o sea, es como una relación de algo Sí, muy íntimo, claro, ¿no? claro, claro, por Se supuesto. teje Y otro lazo. se tejía, exactamente, y además también hay una parte ahí como que se ha relacionado el bordado a la parte de estereotipo de mujer, es como el que Ujú. borda es la A la mujer, mujer. ¿no? Sí, Sin exacto. embargo, tenemos una cultura en México muy rica de hombres que han bordado durante mucho tiempo, o Qué sea, padre. los hombres también bordan Ujú. y no es algo meramente de un hombre o una mujer, sino Fíjate que simplemente es eso no una sabía acción. tanto, ¿eh? De hombres que bordaran. Sí, ¿Sí? mucho tiempo los hombres que hacían Hay mucho los hombre sastres, artesano. los hombres que hacen... Es Ujú. más, Bueno, ubicas sí. más al sastre Sí, sí, que sí. a Más, la más al mujer. sastre, claro. Ujú. Claro. Ujú. Los sastres, la gente que hace, por ejemplo, pues los tapiceros, ¿no? Los tapiceros. Entonces comencé a darme cuenta que era algo que quería yo que quería tener permanencia. Ujú. Entonces lo que decidí fue que sería una obra que estaría siempre abierta, o sea, siempre haremos nuevos Ah, bordados, al mismo tiempo que exploraba yo pues otros temas u otras inquietudes u otras investigaciones. Pero siempre es como, vamos a hacer ahora y siempre hay como bordados en mi casa y de ahí empecé a trabajar con mi hermano, con mi papá, mis sobrinas, con qué tías del padre. pueblo, hasta llegar a comunidades de Chiapas, centales, con quienes he trabajado. Qué Entonces eso padre. me abrió como un panorama más amplio de investigación de Ya te dónde vengo. metiste Claro, así enfocado A al tu propio tema. tejido. Exacto. sí, Le encontraste exacto. una ruta, ¿no? Encontré como una ruta, sí, Ujú. pero que tenía que ver con una regla. Para presentar un bordado siempre tenía que invitar a alguien de mi familia Ok, o a Me alguien que gusta. estuviera ok. relacionado, que me llevara a crear algo diferente, que yo mismo dijera, ay, bueno, Para ok, que inyectara una relación, una historia, una ¿no? Que historia. tuviera una historia, un Claro, contexto que imagínate, cambiara. van a ver, hay alguna obra que son los pulmones, ¿no? Entonces imagínate con alguien, me Es bien imagino que hiciste la bonita. colaboración de los pulmones, con alguien del Sí, estómago. ¿Cuánto mide? Tenemos enfrente de nosotros, lo La van a de ver en los las imágenes, pulmones. un cerebro. Ah, no, es. Se ven los dos hemisferios, se los voy a describir. Para quien solamente está en audio, recuerden que este es un video podcast. Y este es un cerebro, ¿cuánto mide este? 1,50 m como por 1,40 m. Está en verdad tejido, cada uno, como están nuestras neuronas, como está el tejido de nuestro cerebro, es impresionante, con azules. Qué padre. ¿Cuánto tiempo te llevó esta obra? Yo creo que esta pieza nos tardamos más de 2 meses y medio. Entonces es interesante Bellísima. porque pues mi mamá tiene que hacer sus actividades en casa. Claro. Entonces cuando terminaba era como de ya vamos a hacer algo, sí, y me enseñaba, mira, pues este es un punto que va de atrás hacia adelante y utilizábamos pues también la utilización de materiales orgánicos, ¿no? Como Sí. que Ujú. empiezas a ver qué materiales pudieran funcionar y decidimos usar estambre mexicano, algodón que no se destiñe, cosas así que empiezas a buscar también y manta tal cual, manta cruda, que Ujú. lavas, Tanta que cruda. represente tal Ujú. cual como la piel, ¿no? Entonces empezamos a trabajarlo y sí nos tardamos como 2 meses y medio, hicimos más o menos unas 10 piezas, Ujú. fueron casi 2 años en hacer esa exposición, Wow. pero al mismo tiempo estaba yo haciendo otras, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. como les Ujú. comentaba, siempre hay como esta parte de estar haciendo bordados, me interesa mucho esa parte, es algo que quiero seguir haciendo. Exacto, para los que obviamente como decía Bianca que nos escuchan solo en Spotify, pues vengan a un lugar de La Mancha para que conozcan la obra de Carlos y aparte pues para que se enamoren de ella. La verdad es que es un deleite, ¿no? Venir a apreciar las piezas. Hace rato platicabas un poco con una persona que vino a ver la exposición y le contabas cómo detrás de cada una de estas obras también
había una historia y cómo surge que empezaste a hacer estos bordados por un tema personal y de salud. Sí, claro. Sí, hace unos 5 años tuve una glomerulonefritis Ujú. streptococo. Ok. Es un virus que de alguna manera llega Ajá. y nos decía el médico que es algo muy normal entre los niños, pero que ya un adulto cuando le da es algo muy peligroso. Entonces lo que hizo es una enfermedad inmune y bloqueó mis riñones. Ok. De repente ya no podía orinar Ujú. y me empecé a hinchar empecé a tener agua en el cuerpo y gracias a Dios pues todo salió bien, pero pues cuando ya estás como muy cerca de algo muy fuerte, Ujú. pues mi mente empezó a replantearse, ¿no? Como que pues a dónde quiero llegar, qué quiero con mi familia, conmigo mismo, mi propio proceso. Así que decidí empezar a hacer unas pequeñas piezas como las que ven aquí atrás, en donde empecé a mostrar pues esos órganos, los órganos que tengo, pero de alguna manera alterados o más pequeños o más alargados, jugando con esta parte de lo interno. Entonces decidí, y esto es interesante porque no solo empezaba yo a explorar la parte de los bordados con mi mamá, sino técnicas que se estaban perdiendo. Ok. Por ejemplo, compré una máquina Facilita Singer de los años 70 que no funcionaba y la fui reparando. Qué Ujú. padre. Entonces, comprar como las piezas, estar como en el centro buscando qué le Es falta, parte del proceso, empezar a ¿no? investigar cómo echarla a andar, Ujú. qué técnico puede Ujú. como trabajar con ella y que te Ujú. ayude. Y descubrí una técnica que se llama bordado libre, en donde la aguja lo que hace es un zigzag, pero está flotando. Entonces tú puedes meter cualquier tela que tú desees, que no sea muy gruesa, Ujú. y dirigir el dibujo. O sea, ya no es un Ok, bordado ok. a mano. Como si fuera un láser tejiendo, ¿no? Exactamente, pero ahora en lugar de que sea dirigido por la computadora, pues Tú lo vas. tú vas dirigiendo, pero al mismo tiempo tú lo estás haciendo, o sea, es a mano, porque tú ahora lo dibujas y Claro. Te lo vas trazando. vas trazando, pero lo interesante es que parecían como costras. Si puedes verlo de cerca, las piezas parecen como costras de sangre. O sea, porque Entonces le daban más. tienen Es que ya un tiene volumen. como zigzag, ¿no? Que Tiene un dices. zigzag y un volumen. Tiene un Ajá, volumen, tiene es un correcto. volumen. Comentabas algo muy interesante que era las emociones que uno contiene. O Ah, sea, que el claro. cuerpo contiene todas las Claro, claro, emociones, ¿no? claro. Y que no sé si al momento que estás realizando esta obra, estás también tratando de Sana. sacar, o sea, exacto, sanar estas Sí, emociones. sí, bueno, desde mi perspectiva, sí, bueno, he leído a Guattari, un escritor que menciona que somos contenedores, como los vasos, Sí, que vamos echando emociones. sí. Entonces, cuando nosotros ya estamos llenos de emociones, surgen las enfermedades. Correcto. Entonces, a veces nos puede dar un cáncer o una ceguera por algo que vimos. Sí. Es algo muy impactante. Entonces, considero que cuando nosotros abordamos el arte y creamos, creo que también sacamos todas estas emociones, 100%. tanto negativas como positivas, Ujú. y al final son procesos. Creo que mis piezas son eso, como Son procesos. expresiones. Sí, Y de tu vida, ¿no? Procesos de tu claro, vida. claro, Ajá. por supuesto, son biográficos, ¿no? Y También. de linaje. Sí. A mí me encanta, voy a hacer aquí ¿Un comercial? una pausa, porque es increíble cómo se han ido tejiendo nuestros diferentes episodios. Y si no, para que vayan a verlos. Si les está gustando lo que estamos platicando, tenemos a Mónica Nepote con Las Tejedoras, este libro que fue ganador. Tenemos a esta Ana con los almarios, que también habla que somos contenedores, los objetos son contenedores o las almas somos contenedores de experiencia. Y ahora vamos en esta otra etapa donde es una expresión de arte. O sea, yo estoy volándome. Estamos fascinados. Estamos fascinados porque a final de cuentas el arte es eso, es una expresión de una vivencia. El artista nos está regalando horas, parte de su historia. Ustedes ahora que puedan apreciar su obra, no solamente van a ver una obra artísticamente bella, armoniosa, sino que van a ver ahora estas horas de tejidos, sentados, platicando. Y el que te la puedas llevar eso a tu casa, porque aquí en el Lugar de la Mente son obras que puedes adquirir también, está bellísimo. ¿Sabes qué me interesa mucho? O sea, cómo también a través de la obra, la experiencia y que nos cuente el artista directamente, también tenemos una opción de sanar.
Claro. por su experiencia, porque el arte... Encontrar una expresión. Exacto, o sea, y también nos da esa opción de poder sanar a través de otras historias, ¿no? Pero Sí, como claro. dice Bianca, cada día estamos más fascinados con esto. Y Sí. también pensé que ibas a decir el de linaje, el contenido que hicimos de linaje para TikTok. Ah, que sí, tiene claro, mucho que claro, ver con claro. esto, Es que ¿no? estamos también en TikTok y tenemos ahí algunas reflexiones. Es muy cierto. Oye, sí, todo está súper conectado, Ajá. como las obras de Carlos. Exacto. Ok, Carlos, ya vamos del interior, ya vamos a expandernos al exterior, claro. que tu Vamos a obra, Berlín. Vámonos, de que una tu vez. obra también lo Por ha favor. hecho. Justamente, o sea, has estado Japón, Alemania, Tulum, Ciudad de México, diversas culturas. ¿Cómo cambia tu expresión y tu percepción del arte el tener el contacto con tantas culturas? Pues la primera vez que me pasó fue cuando me invitaron hace más de 10 años a Ujú. exponer en Chicago Ujú. y fui. Fue la primera vez que salí, así ya formalmente a hacer una exposición individual. Y pues yo estaba embalando mis cuadros, mis dibujos, y cuando llegué yo allá, cuando saqué todo en el espacio, todo era totalmente diferente a como estaba en mi estudio. Se Ajá. descontextualiza. Claro. Claro, al espacio. Entonces era algo diferente. Entonces me encantó porque te das cuenta que te llevas fragmentos, pero cuando están en otro contexto cambian. Ujú. Entonces no es lo mismo que tengas un bordado en México a que mandes un bordado que hiciste durante cierto periodo en otro lugar que tienen otra cultura, que tienen otra idea del arte, cambia totalmente y me encantó. Y entonces creo que es importante viajar, estar en residencias, exponer en lugares, conocer otro tipo de Claro. personas, porque al final somos eso, ¿no? Fragmentos de contextos que van a otros contextos. Entonces, eso es muy importante porque enriquece también tu trabajo. Es como cuando expones, te expones, pero también hay como un espejearse en otro lugar, ¿no? Como que ya lo ves diferente, dices, esto no lo había observado. O hay gente que lo observa desde otro lado, ¿no? Correcto. O que le daba miedo, ¿no? Que dice, Ujú. "Ay, yo no lo pondría en mi casa", o hay Ujú. gente que dice, me encanta, o lo quiero. Entonces, es interesante. Por ejemplo, ahorita la última exposición que tuve, que se llama Heritage en Subi Art Center, que es un espacio en Chicago, con quien nos he colaborado desde hace 10 años. Y es más fácil, por ejemplo, de alguna manera, en mi caso, pues doblas la tela, la mandas, Claro. la exhibes y nos ha ido muy bien porque hemos tenido muy buenas notas, algunas ventas, pero sobre todo es que cambia el contexto, ¿no? O sea, Ujú. no es lo mismo, como les mencionaba, que tengas una pieza en tu casa o en México, a que la Ujú. lleves a la playa o a que la lleves a un lugar donde, por ejemplo, en Japón hay una curadora que me invitó, que está en Londres, y que vi unas piezas no bordadas, porque mi trabajo, como les mencionaba, es multidisciplinario, Ujú. y vi unas piezas que trabajé con impermeabilizante. Ok. Y a partir de que fui a Chicago, expuse, regresé, se había metido toda el agua a mi estudio. Entonces se enmohecieron muchos de mis dibujos que yo ya tenía. Y de ahí Entonces, te vino la idea. Así ¿qué voy a hacer? ¿Cómo trabajo esta emoción con el impermeabilizante Sí, que porque- no puse, no? Casi, Pero, casi. claro, dices, Sí. lo sabía. Sí, ¿sabes? Y entonces decidí impermeabilizar todos los dibujos, todas las No piezas. existe, Dije, o sea, bueno, las Sí. imágenes con moras. la obra, empecé a trabajar con impermeabilizantes y tierra y lo que encontraba ahí. Lo tomaste como oportunidad. Como lo mencionabas, como sanar esta parte Sí, de, claro. a ver, ya, se echaron a perder, pero no. Entonces, cuando le mandé fotos, le gustó, vino al estudio y me dijo, oye, te invito a Japón, tengo una exposición en una trienal. Ah, genial. Y funcionó muy bien porque el espacio Ajá. donde expusimos era un lugar donde hacían balas para la Segunda Guerra Mundial. Ok. Wow. Entonces de repente ves Este- una este pieza tema que está como industrial, de Increíble esa destrucción. parte. que pasó de algo que enmoheció, que fue una mala experiencia, pero lo conviertes a través del arte. La curadora se lo lleva a otro contexto y de repente, Ujú. ¿sabes? Lo Cambia. pones en un Embona. exacto, lo pones en el contexto casi adecuado que suma, ¿no? Y así Con somos estos las personas. y así son las exposiciones, Las ¿no? ideas, todo. Entonces, wow. Sí, nos fue muy bien porque además hizo un texto increíble, nos incluyó ahí en algunos portales de internet internacionales Ujú.
y de repente veías a los japoneses como de, ¿qué es esto? ¿no? Sí. Pero de repente Es impermeabilizado, ¿no? Clásico. cuando lo veía yo en mi casa no le veía yo sentido. Yo decía, bueno, pero al final ya no importa, esto es lo que hay. Pero cuando lo presentaron en otro lugar y nos ayudaron a mandarlo, las Cobró informaciones sentido. exterior, cobró un sentido de ruido, de un accidente, de algo Padre, orgánico también, Ay, ¿no? bueno. Como algo de luna, como Sí. algo totalmente negro que afectaba, no sé, era interesante. Entonces, lo que mencionabas es que cambian los contextos también, ¿no? Con las piezas. Ujú, de las personas y los lugares. Qué interesante. Y justamente como dices, a veces esto ya es una vitamina filosófica. A veces no entendemos el porqué de las cosas hasta que están en un contexto diferente, entonces encuentran un sentido. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Si con arte tú pudieras curar una herida colectiva, y teniendo esta experiencia en diferentes países, ahorita que hablabas de las balas, de la guerra, demás, ¿qué herida curarías y cómo la harías? Uy, no, Buena pues, pregunta, ¿eh? no sé si la pudiera yo curar, pero estaría increíble curar la muerte, ¿no? Ujú. Por ejemplo, es muy triste que ahorita estamos y mañana o al rato ya no está. Y eso para mí ha sido algo que me ha marcado, ¿no? He visto como parte en amigos, familiares y Correcto. pues a lo mejor solo queda algo que hiciste, una fotografía, un recuerdo, un saco, un vaso de alguien. Y pues no sé, creo que no lo podría yo curar, pero sin embargo creo que eso te ayuda, en mi perspectiva, a acercarte más a algo espiritual, porque te das cuenta que pues hay algo más grande. Cuando eres creador, te das cuenta que hay algo más, ¿no? Claro. Que hay más orden de otra manera, pero bueno, a mí me encantaría eso, ¿no? Evitar la muerte, ¿no? Y seguir creando todo. Pero ¿no crees que si no Valorar la tuviéramos, vida, ¿no? Perdón. Sí, Ajá. si no tuviéramos ese contacto con la muerte, justamente no tendríamos este valor de la vida claro. a como lo tenemos, ¿no? Ujú. Y esa búsqueda de sentido. También. Sí, de permanencia, porque es como un Ándale. legado, ¿no? También. Sí. Cuando estás, en mi caso, que estoy haciendo cosas y a veces pienso y digo, bueno, ya, pero de repente ves que estás trabajando y tienes trabajo y obra o piezas que nadie ha visto y de repente dices, es que es esa necesidad de sanar conmigo mismo. Y de crear, de estar decir, creando, ¿no? ¿no? Expresando. Creo que es Sí. el otro día lo platicaba también con una amiga que vive en Roma y que me decía, es que tengo la necesidad de hacer algo, de expresar. Y yo dije, es que todos los artistas tenemos esa necesidad en cualquiera de las Y es que todos disciplinas. somos creadores. Exacto. Y yo creo que el expresar es sanar, ¿no? Sí, claro. Entonces, Decía Carl Jung que a eso le llama individuación, ok. porque él menciona que cuando todos los seres humanos tenemos monstruos internos a los que él llamaba sombras. Ok. Y que se desarrollan cuando somos niños, porque todos vivimos ciertos traumas de diferentes niveles y vamos creciendo y vamos acumulando esas sombras. Pero dice que cuando nosotros enfrentamos estas Las sombras, les damos luz, las hacemos visibles, las aceptamos. Sí. Y eso se llama individuación. Entonces, para mí esto de hacer arte es como esa individuación. Te enfrentas a ti mismo, Correcto, a tus miedos, correcto. a hacer, Sí. ya no importa si les gusta o no les es algo que necesito hacer, Exacto. que necesito seguir haciendo. Es una manera de darle luz a tu sombra. Claro, Increíble. sí, Y ya que la iluminas por completo, puede iluminar a otros. sí, Así eso es. estaría mejor. Eso es lo que hace el arte. Así es. Carlos, cuéntanos un poco más. Aquí les insistimos, pueden verlo en el lugar de la Mancha, esta exposición. ¿Dónde más tienes ahorita alguna exposición en puerta? ¿Qué más pueden encontrar de ti, de tus expresiones artísticas también? Pues me motiva mucho y me emociona mucho compartirles que en base a toda esta investigación textil que ya tengo un tiempo trabajando, hace 2 años decidí crear una cooperativa cultural de moda sostenible. Qué padre. Entonces, fui a un taller de pymes, ya sabes, para crear la empresa y todo esto. Claro. A veces uno Emprendedor. que deberíamos de como artistas de realmente tener una buena
Exposición. Formaciones. Una buena formación como de cómo vender, cómo Sí. hacer arte y venderlo y también cómo bajar algunos proyectos que Ujú. pues están ahí que a veces uno ignora, ¿no? Pero Totalmente. también es como el artista empresario que hay que cultivarlo, ¿no? Desarrollarlo. Ujú. Y desarrollé una cooperativa cultural de moda sostenible en donde todos los productos que estoy creando y que involucro a mi familia porque son mis socios, Súper bien. tienen que ver con que compro mezclilla de residuo industrial Ujú. por kilo, Sí. pero la transformamos. Sí. Hacemos bolsas, chalecos bolsas, innovamos. ¿La compran por como pedacería O las o...? pedacerías. Lo que Súper sería padre. ya residuo. Súper padre. Entonces Le eso das nos, una nos nueva vida. permite crear cosas diferentes todo el tiempo, porque nunca es igual. Tú dices, es No que me tienes la gustó misma esta materia mezclilla. prima. Nunca hay lo mismo. Entonces siempre es diferente, siempre Tienes es que diferente. resolver de distinta Y forma. eso me está encantó, increíble. la verdad. Además, las nuevas empresas requieren de eso, ¿no? De una conciencia ambiental, Sí. ¿no? De sustentabilidad, Sí. porque estamos Ujú. mal. Y le Entonces, suma a ellos, ¿no? Porque es una sí, manera de claro. cómo destinaste tus residuos a Exactamente. otra producción de otro objeto. Empezamos a utilizar agua de lluvia para lavar las prendas, que deslava diferente, imágenes. Entonces ahorita ya estoy colaborando con algunos artistas para poner Sí. sus obras, Locales las allá, piezas. esto, perdóname, ¿lo desarrollaste aquí en Ciudad de México? Aquí lo desarrollé en la ¿Y te Ciudad lo de llevaste México. a Tulum? ¿O en Estoy por Tulum? llevármelo a Ah, Tulum. ok, Ajá, ok. en una serie de... Ahorita estoy creando unas bolsas de mercado, Súper. tal cual, Ajá. pero que tienen que ver con el arte, como si fuera un dispositivo móvil, una galería Sí. móvil y Tiene quieres, plasmada la quieres obra. mostrar Está a alguien, un padrísimo. artista, entonces me interesa como esta parte de la difusión móvil, ¿no? De un Vamos a poner la dispositivo móvil. liga. Ese es lo de Santos Textiles, Santos ¿cierto? Textiles, sí. Ujú. De hecho, les voy a compartir también para que Muéstralo puedan otra. mostrarle a algunas personas nuestros productos, que está muy padre. Pues, se llama Innovaciones y Creaciones Artísticas Tulum. Ujú. SCDRLDCB. Ok, vaya que entendiste cómo funciona el SAT. Claro, ese es un tema, pero interesantísimo. Sí, y al final también estoy trabajando pues en nuevos textiles, sobre todo en unas piezas que son como gobelinos, Ok. en donde entrevisto a un migrante, conversé Ajá. con mi familia y lo que hago es grabo su silueta, grabo su entrevista, quién es, de dónde viene, hacia dónde va, Ujú. y con eso hago con la silueta de su cuerpo Qué padre. un textil de gran formato que va acompañado de una entrevista, ¿no? Es como Ujú. ligar esta parte también de migración que Que te tengo, necesita mucha que me visibilidad también. interesa. Y más en Y el creando sur. proyectos, o sea, creando becas, ya sabes, aplicando a becas, a residencias. Mm. Oye, Carlos, ya vamos casi a nuestra recta final, ¿no? Y una de nuestras preguntas obligadas es, ¿qué vitamina a Carlos? ¿Qué lo ha vitaminado en su vida? ¿Qué fue la inspiración de Carlos para llegar a ser el gran artista que eres hoy en día, amigo? Pues muchas gracias por eso. Pues muchas veces tiene que ver con lo que se te niega, ¿no? Ok. Con las cosas que no puedes, como que todo el mundo te dice, no puedes. Ujú. Y, ¿por qué no? ¿Por qué O no? sea, ¿quién Mírame. dijo? Entonces era eso, ¿no? Como un poco esa negación, ¿no? Como que, Ujú. híjole, ¿qué voy a hacer después? O que entran miedos y qué voy a hacer. Y eso, o sea, la verdad es que mi mamá, desde que yo era niño, nunca me prohibió, sino me alentaba. Ok. Me alentaba al arte, siempre estuvo eso. Y mi papá lo permitía y decía, sí, adelante, hazlo, hazlo, Sí, adelante, sí, sí. ¿no? Entonces empezaron a ver de repente que pues ya ganas dinero de eso, o que puedes viajar, o que te dan tu visa y que te puedes ir y que de repente es como, bien, pero me alienta mucho buscar mi espiritualidad, Ujú. tener a mi familia, a mi esposa, una buena relación, ser sano, ¿no? Como Ujú. que, eso, disfrutar, porque es un proceso, al final hay que disfrutar el proceso, ¿no? Correcto. No al final. Y, y eso me motiva bastante, Ujú. el poder comunicar algo, poder decir yo soy esto y puedo decir que esto resume lo que soy y de alguna Lo que manera, hago ¿no? tiene este mensaje, ¿no? Ajá, y que si te conecta o no te conecta, a mí ya cumplió. Y no es que sea yo egoísta, sino que puede que a ti lo que yo haga, y como es muy subjetivo el arte, Ujú. no te conecte nada y es súper válido. Claro.
pero puede que a otro, y me ha pasado, ¿no? Que de repente, oye, y fíjate, y Y ya empieza saben y otra dices, historia, ay, sí, órale, yo no había claro. visto eso. Ujú. ¿Cómo? Y entonces es interesante cuando logras eso, pero yo creo que eso, es un poco conectarse con la espiritualidad. Para mí es muy importante. Leer la Biblia, a mí me interesa mucho, y buscar esa paz. Eres un alquimista, donde te has transformado Claro desde que tu sí, historia hasta transformar materiales en arte o lo que alguien puede considerar residuos también. en algo de uso. Sí que es un término de cosmogonía, ¿no? Donde Ujú, somos como objetos, o sea, pues no objetos, sino más bien como herramientas de algo superior Correcto. que simplemente es como una aportación más a creación, ¿no? O sea, ujú. Somos el medio. sí, simplemente somos un medio, exactamente. Ujú. Y nos dejamos usar para poder seguir creando, ¿no? Exacto. Tenemos que Me estar. encanta. No, bueno, aquí nos podemos seguir nosotros filosofando padrísimo. Van a poder encontrar las redes de Carlos en la descripción, tanto en Spotify, en YouTube, en iHeartRadio, para que lo puedan seguir su obra, si pueden visitarla, excelente, si no, también conozcan todo lo que está haciendo en Tulum. Y es un orgullo saber que hay todas estas expresiones artísticas en nuestro país. Ya nos vamos a ir a Tulum también. Ya nos También, ¿no? vamos a ir a Tulum. Y a otros lados de una vez. Oigan, recuerden también visitar nuestra página web, bernardoyenda.com. Ya la estrenamos hace poquito. Ujú, seguirnos en Y redes. pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Agradecemos, por supuesto, a Un Lugar de la Mancha, a Carlos, No, muchas gracias por la puesto un invitación. lujo. Bianca, por supuesto, siempre un honor y un placer. Igualmente, Bernardo. Y nos vemos en la siguiente. Esto fue Vitamina Auditiva Podcast. Que bye. Bye bye. Bye. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Miguel Cruz de Abatur, el buen Mike, aquí para contarles otra experiencia que hemos tenido y un consejo. Yo en lo personal soy muy seguidor de los deportes, mi pasión la Fórmula 1, y siempre recomiendo que en tus viajes siempre metas algo de lo que te apasiona. Ahorita estamos próximos a un año mundialista, donde pues, todavía no conocemos, pero habrá mucho que platicar ya a partir de julio, cuando sepamos cuáles van a ser las sedes, los lugares y demás. He realizado viajes con un propósito específico. El año pasado tuve la oportunidad de ver la Eurocopa, algunos partidos de las selecciones más importantes. Pero en la Fórmula 1 para mí he tratado siempre de seguirla. Cada año trato de buscar un destino y trato de hacer esta combinación de lo que nos apasiona por mi viaje. Ahí se pueden hacer combinaciones muy buenas. He tenido la oportunidad de ir al Gran Premio, por ejemplo, de Monza que se encuentra en Italia, y de ahí aprovecho para hacer todo un viaje en coche a través de Italia. Entonces siempre trata de buscar algo que te apasione, algún deporte, puede ser béisbol, fútbol, final de la Champions, fútbol americano, lo que tú veas que a ti te guste, y de ahí, en torno a ese deporte y a esa ciudad, puedes planear tu viaje. ¿Cómo planeas tu viaje? Pues bueno, lo más sencillo es ver en qué parte estás. Cuando estamos en Europa es muy sencillo moverte. Entonces, cualquier ciudad que tú puedas agarrar, de ahí después te puedes desplazar, tren, auto, los vuelos son muy económicos entre ciudades. Entonces es más fácil planear. Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, sí es un poco más complicado por las distancias, pero también hay mucho que te puede dar los destinos a donde se llevan a cabo estas actividades. Entonces yo siempre recomiendo que busques lo que te apasiona y combínalo con el viaje. Ese es el viaje que te va a dejar una satisfacción mayor porque vas a disfrutarlo doble. Entonces, ve, busca cuál es tu deporte favorito, ve, busca algún partido. Siempre es bonito soñar. Quien quisiera ir a una final de Champions. A veces sabemos que los costos son un poco complicados, pero hay muchas páginas que nos dan acceso para poder conseguir los boletos, porque muchas veces nos da miedo decir, voy a comprar un boleto para entrar a la Fórmula 1 en China. Entonces tengo que buscar cuáles son los medios seguros, porque hay muchas estafas, por desgracia. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde se compran estos servicios, pero hay muchas páginas que te puedo recomendar para que tengas acceso a todos los deportes en todas partes del mundo. Yo soy el buen Mike. Deseo que sigas viajando, deseo que vivas muchas experiencias y muchas aventuras este año. Nos vemos en la siguiente.